Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoy. Hoy estoy feliz de poder traerle otro tema, un tema que tiene que ver personalmente contigo y que también podrás utilizar para el beneficio de los que tienes a tu alrededor. Hablemos de cómo recuperar la autoestima. Pero, ¿qué es la autoestima? Porque aunque la palabra autoestima es una palabra muy utilizada por psicólogos, la oyes también por diferente gente como tú y yo. Entonces, es importante entender que la autoestima está relacionada con el autoimagen. Es ese concepto que tú tienes de ti mismo. Pero también está relacionada con la autoaceptación, que es la forma en que tú y yo podemos aceptar nuestras cualidades y nuestros defectos. ¡Wow! Hay dos tipos de autoestima. Está la alta autoestima. Esa es la persona que tiene total confianza en ella misma. Es esa persona que con facilidad toma decisiones, asume riesgos, enfrenta tareas con la seguridad y la certeza de que todo le va a salir bien y es capaz de mantener una actitud positiva ante cualquier desafío y diferentes retos que enfrenta. Pero luego encuentras a la persona que tiene baja estima. Esa es la persona insegura, insatisfecha, sensible a la crítica, que tiene dificultad mostrándose asertiva. Hoy vamos a hablar de cómo recuperar el autoestima, pero antes vamos a contestar de dónde se origina la autoestima. ¿Por qué es que hay gente con alta estima y otros con baja autoestima? Y vamos a mirar un poquito las características de esa persona que tiene baja autoestima. Es importante entender que la autoestima es algo que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida en forma natural. Pero ojo, porque sucede algo muy importante. Las personas que tú y yo tenemos a nuestro alrededor son una influencia positiva o negativa. Quiere decir que mientras yo voy creciendo en edad, las personas que me rodean tienen mucha autoridad en la forma en que yo me voy a mirar y en la forma en que yo me voy a aceptar. Pero preguntémonos por un momento, ¿por qué se da la baja autoestima en muchas personas, mientras que en otras no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, cuando tú estudias las estadísticas, los estudios que han hecho los profesionales tratando de buscar la respuesta a esta pregunta, está comprobado que la persona con baja autoestima fue altamente influenciada por alguien o alguna figura importante en su vida que lo hizo sentir menos. ¡Wow! Esa persona pudo haber sido mamá, pudo haber sido papá, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido un amigo, puede haber sido un familiar. Pero definitivamente los estudios muestran que las personas con baja autoestima fueron influenciadas por alguien que no les enseñó a valorar ni a manejar los éxitos y o los fracasos. Algo que tú y yo tenemos que entender
es que en la vida todos vamos a enfrentar fracasos, todos vamos a enfrentar éxitos. Como tú y yo manejemos eso, va a definir quiénes somos y cómo está nuestra autoestima. La persona que ha permitido este tipo de personas, vamos a pensar por un momento, está el niño que va creciendo, que simplemente depende de su mamá, de su papá, de sus maestros, y él va escuchando lo que van hablando de él. Pero una vez tú y yo llegamos adultos, la persona con baja autoestima ha permitido voluntariamente y o involuntariamente que las personas que tiene a su alrededor tengan poder sobre ellos. ¡Wow! Inclusive que dicten la forma en que deben de quererse. También los estudios han mostrado que las personas con baja autoestima tienen a su alrededor personas que ejercen tanta autoridad sobre ellos que pueden hacerles sentir que confían en ellos, como que pueden hacerles sentir que ellos mismos no confían en ellos mismos y hacerlos creer que no son capaces de lograr nada. Dios de mi vida, como que eso se pudiese llamar abuso psicológico, pero ese abuso psicológico se da porque lo permitimos. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene baja autoestima, los estudios han mostrado que incluso las personas que tienen a su alrededor pueden hacerles sentir valoradas en forma positiva o en forma negativa. También pueden aceptarlos tal y como son, o pueden hacer que sean lo que ellos quieran que sean y hasta hacerles sentir que necesitan su aprobación. Esto es algo terrible. Esto es algo impresionante. Esto es algo que hay que hablarlo, esto es algo que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene baja autoestima, lo que ella en este momento está creyendo fue lo que la gente a su alrededor le hizo creer. Tú no sirves, tú no puedes. Tú todo lo que haces, lo haces mal. Y tú sabes que yo te estoy diciendo la verdad. Y dice la Biblia que la gotera sigue cayendo en la piedra hasta que hace un hoyo. Entonces hay hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos que tienen una autoestima muy baja. No porque sean menos que el otro, no porque sean menos inteligentes, no porque no sean capaces de lograr cosas, pero porque la gente que tienen a su alrededor le han hecho creer que no pueden. Tú eres un tonto, tú no sabes nada. Tú cuando hablas ni eso sabes hablar bien. Y ahí va la gota, cayendo en la piedra hasta que hace el hoyo. Es bien importante que yo te diga algo. Es demasiado importante que nosotros tengamos cuidado de la forma en que le hablamos a nuestros hijos. Incluso más importante es tener pláticas con nuestros hijos para ver cuáles son los mensajes que ellos están recibiendo de sus maestros, de sus amigos, de sus familiares. ¿Por qué?
porque su autoestima se está formando. Y si el niño continuamente escucha que tú no sabes, que tú no sirves, que tú no puedes, o inclusive hasta nos burlamos de ellos, ese niño sin querer está percibiendo, recibiendo toda esa información, y es la información que él o ella van a creer referente a ellos mismos. ¡Wow! Pero entonces no te olvides que está entonces el adulto, que eres tú y yo, que también muchas veces estamos rodeados de gente que quiere manipularnos a tal grado que también nos puede hacer creer que no servimos, que no podemos, que somos tontos, que somos ignorantes. Oh, tú no tienes escuela, tú no sabes cómo hablar, tú eres incapaz de hacer las cosas bien. Entonces, cuando estamos hablando de la autoestima, es importante mirarlo de las dos formas. Cuando estamos criando, para evitar esta baja autoestima en nuestros hijos, pero también como adultos, ¿qué mensaje yo estoy permitiendo a mí misma? Y sin darme cuenta, ¿qué es lo que ya yo estoy creyendo? ¡Wow! Es impresionante escuchar gente decir, es que yo no sé hacer nada. Es que yo no puedo hacer nada. Es que cuando intento hacer algo, todo me sale bien. Y sin querer estamos pensando que todo el mundo es más inteligente que nosotras mismas, que nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las características de esta persona con baja autoestima? Escucha, reflexiona y sé consciente si te miras en estas características. La persona con baja autoestima es indecisa, no se valora, tiene miedo a lo nuevo, muchas veces son ansiosos y nerviosos, son muy pasivos y no se atreven a tomar decisiones, son personas tímidas, se sienten continuamente evaluadas, se dan por vencidas ligeramente, no tienen claras sus emociones, les cuesta aceptar que les critiquen, les cuesta aceptar y reconocer cuando se equivocan, buscan la culpabilidad en todos los demás. No se preocupan mucho por su estado de salud, son pesimistas, creen que todo les saldrá mal, buscan líderes para hacer las cosas, creen que son poco interesantes, creen que causan mala impresión en los demás, sienten que no controlan su vida, no creen en sus capacidades. Por lo tanto, les cuesta lograr metas. Yo no sé de usted, pero mientras yo estaba una vez más revisando todo este estudio, toda esta plática, hice dos cosas. Pensé en mí a ver si me encontraba por una de esas características, pero también pensaba en mi hijo, pensaba en la congregación y me di cuenta de muchas cosas. Yo espero que esas características también te ayuden a ti para reflexionar en ti y reflexionar acerca de los demás. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo podemos influenciar en forma positiva. Yo he hablado con mujeres que han tenido abuso psicológico y creen totalmente que son tontas, ignorantes, que no pueden, que no son inteligentes. Y cuando yo le he dicho perdón, ¿en qué momento tú creíste esa mentira? Porque cuando yo te oigo hablar a ti, yo oigo una mujer inteligente, una mujer con capacidad.
y ellas mismas se han sorprendido porque ha sido tanto. La gota ha estado cayendo por tanto tiempo en la piedra que ya hizo hoyo. Pero en esta noche yo declaro que a través de esta palabra tú vas a reflexionar y tú te vas a mirar capaz. Hay 5 pasos que psicólogos después de muchos años recomiendan para una persona recuperar su baja autoestima. Y yo quiero compartirte en este momento esos 5 pasos. Número 1, es tan importante que tú te aceptes, que te quieras con tus cualidades y con tus defectos. Algo que es importante es entender que nadie es perfecto. Yo puedo ser fuerte en una área y totalmente ignorante en otra, pero parte de mi autoestima tiene que decirme, eso se vale. Hay áreas y cualidades altas y hay defectos que yo tengo que amar de mí misma. Descubre quién eres en realidad. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Aprende a manejar tus emociones. ¿Qué es lo que sucede con la persona que tiene baja autoestima? Siempre está en crisis de depresión, porque cada vez que le va algo mal, caen en una depresión. Entonces, acepta tus limitaciones, tus miedos, acepta los errores que has cometido hasta hoy y quiérete tal y como eres. Número 2, no te compares con otros. Es tan triste porque muchas veces aún los padres cometemos el error de decirle al hijo, ¿por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué tu hermana hace esto y tú no lo puedes hacer? Bueno, sencillamente porque yo soy yo. Entonces, cuando estamos hablando de los psicólogos y los estudios y los consejos que ellos han decidido ejercer con la gente que quiere recuperar su baja autoestima, es no te compares con los demás. Si alguien intenta compararte con alguien, tú tienes que decir, perdón, yo soy yo y él es él. Entonces, lo otro es, aprende a aceptar lo que te ha dado la vida y aceptarte tal y como eres. Es interesante, ¿por qué? Porque hay cantidad de personas con baja autoestima. ¿Y qué es lo que hace la persona con baja autoestima? Continuamente leía un reporte donde dice la persona con baja autoestima está continuamente, si tiene el dinero, haciéndose operaciones. Me salió una arruga, me la tengo que quitar. Me salió otra arruga, la tengo que remover. Oh, esto se puso grande, me lo tengo que achicar. Oh, no tengo suficiente de esto, voy a buscar más. ¿Por qué? Porque no han aprendido a amarse tal y como son. Entonces, aprende a aceptarte. Aprende a aceptarte tal y como eres y con lo que tienes. Porque no hay corazón más triste que una persona que no acepta quién es él o ella. Lo otro es, tienes que amarte. ¿Cómo yo me amo? Yo tengo que aplaudirme mis éxitos. Las personas con baja autoestima dan demasiado de importancia a sus fracasos. Dan más importancia a los errores que cometieron en comparación a todas las cosas buenas que han hecho. No saben valorar sus logros
y es muy poco lo que hacen para alimentarse emocionalmente, porque siempre están ligadas al fracaso. Lo otro es, lo número 5 que dicen los psicólogos es: anímate a mejorar cada día. Y luego que tú mejores cada día, anímate a ayudar a otros. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Es muy saludable que tú y yo tomemos tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar en nosotros mismos. Pero no podemos solamente hacer una lista de los errores. Tenemos que hacer una lista de todas mis virtudes, haciendo conciencia de ti mismo. ¿Cuáles son tus áreas fuertes para que te des una palmadita en el hombro? Pero ¿cuáles son esas áreas débiles, esos defectos que tenemos para entonces trabajar en los errores que se pueden arreglar y aceptar lo que no podemos? Por favor, tenemos que aprender a ser así. Lo otro es, y con esto termino la parte de los psicólogos. Los psicólogos dicen: tienes que olvidar tu pasado. Alguien te hirió, alguien te hizo creer que tú no sirves, alguien declaró palabras negativas en contra de ti, alguien verdaderamente te dañó. Pero no puedes seguir enojado, frustrado, triste, haciéndote la víctima por lo que te hicieron, porque eso te atrasa, te paraliza y no te deja recuperar tu autoestima. Entonces es bonito, para recuperar nuestra autoestima, hacer una lista de todas las virtudes, las cosas buenas, y dar gracias a Dios por esas capacidades. Pero luego hacer otra lista de las áreas que como que no me gustan mucho, no es lo mejor de mí, pero es importante reconocerlo. ¿Para qué? Para cambiar lo que yo pueda cambiar. Entonces, eso es lo que dicen los psicólogos. Y le cuento que es bueno leer, es bueno saber lo que los psicólogos dicen y aconsejan, porque ellos están allí para darnos guianza y dirección. Y yo personalmente, como consejera que soy, creo en esto. Pero hay algo más poderoso. Después de haber escuchado cómo recuperar tu autoestima, de acuerdo a lo que dicen los psicólogos, hay algo más poderoso donde yo hoy te quiero invitar a que reconozcas y creas las verdades de Cristo en ti. Nosotros hemos escuchado de un Dios que hizo todas las cosas, pero ¿será que la crees para ti? ¿Será que crees en ese Dios como tu Señor, como tu dueño? Porque hoy yo te invito a que reconozcas y creas las verdades que Cristo ha dicho sobre ti. Número 1, algo importante para recuperar nuestra autoestima: entender lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo amo ese verso? Porque usted y yo sabemos que nosotros amamos lo que hacemos, cuidamos lo que hacemos. ¡Wow! Entonces, ¿cuánto más Dios te ama y te va a cuidar por el simple hecho de que Él te hizo, Él te formó? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que eres un hijo de Dios.
dice que a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando estamos hablando de la baja autoestima y la miramos desde el punto de vista bíblico, es importante entender que el Señor es un Dios de oportunidades y no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que tú has hecho, la Biblia dice a todos los que le recibieron. Quiere decir que tú y yo en algún momento de nuestra vida necesitamos reflexionar y entender que Dios es nuestro dueño, que Dios es nuestro Señor y que una vez que le recibamos como nuestro Dios y Salvador, Él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y yo no sé de usted, pero usted no me va a dejar mentir que los padres sabemos amar. Siempre hay noticias adversas de padres enfermos mentalmente que le han hecho daño a sus hijos, pero la mayoría del tiempo usted y yo sabemos que un padre sabe amar. Entonces yo necesito entender que yo soy amada por Dios. Pero no solamente eso, sino que yo soy valioso. Usted vale. Mire, dice Primera de Pedro que vosotros sois linaje escogido. O sea que tú eres tan valioso, valiosa, que Dios te escogió. Dice que eres real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Será posible que tú entiendas eso? Que entre toda la multitud, entre todo lo que está pasando, Dios puso su mirada en ti y te llama linaje escogido. Pero no se queda allí. Y este punto es tan importante porque dice la palabra del Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre de tu madre, Él te ayudará. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La persona con baja autoestima piensa que nadie lo ama, piensa que está solo, piensa que todo le va a salir mal. Pero cuando tú y yo miramos la perspectiva de Dios referente a nosotros, nos damos cuenta que no fuimos un accidente. Usted no está aquí hoy por pura casualidad. Usted está aquí hoy porque dice que el Señor es tu hacedor, el que te formó desde el vientre de tu madre, y dice que Él te ayudará. Entonces, wow, no estamos solos, fuimos creados, fuimos hechos. ¿Con qué? Con un propósito. Y ese es el último punto de la perspectiva referente a la autoestima desde la perspectiva de Dios. Dice el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en ti. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese salmo? Ese salmo está diciendo, tú no eres cualquier cosa. Tú vales, tú eres importante. Recobra ánimo, recobra tu autoestima. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene propósitos para ti. Entonces, para terminar, ¿cómo recuperar mi autoestima? Cree en la verdad de Dios y lo que dice la Biblia
acerca de ti. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que visites al canal de la pastora Lilian Lavoy. Mírame un video, déjame un comentario para yo regresarte otro comentario. Dame tu like, suscríbete y no olvides a darle a la campanita para que YouTube te avise siempre que yo subo contenido. No olvides que eres amada, no olvides que eres mujer y hombre de propósito, y siempre aquí está tu amiga y pastora Lilian Lavoy. Bendiciones.